Suelta y fluye, el arte de soltar y recuperar tu energía. Introducción. Tormenta es quizás la imagen más honesta para describir ese momento en que la vida parece revolverse por dentro sin previo aviso. No es una tormenta destructiva, sino una que remueve suavemente lo que ha estado estancado, emociones no dichas, necesidades ignoradas, deseos que fuiste postergando para encajar en ritmos que no eran los tuyos. Esta tormenta llega sin pedir permiso, y aunque su ruido confunda, su intención es clara: recordarte que no puedes seguir viviendo comprimido en una versión de ti que se quedó pequeña. Cuando el alma empieza a pedir espacio, no lo hace con palabras evidentes. A veces lo susurra en la forma de un vacío extraño en el pecho, una sensación de estar desconectado incluso en medio de la gente que quieres. Otras veces es un cansancio que se te pega al cuerpo, no físico, sino existencial, como si tu energía se escurriera por alguna grieta que no logras identificar. También puede manifestarse como una incomodidad persistente, una intuición suave que te dice ya no más, aunque no sepas todavía que deberías dejar ir. Lo que más confunde de este proceso es que suele aparecer en momentos inesperados. Puede surgir cuando aparentemente todo está bien, cuando tu vida parece ordenada, cuando no hay un motivo claro para sentirte así. Pero el alma no sigue calendarios ni explicaciones lógicas. Ella percibe movimientos internos que la mente racional tarda en comprender. Y cuando siente que algo ya no está alineado contigo, empieza a reclamar su espacio, porque sabe que lo que no se atiende a tiempo pesa más con los años. La incomodidad, aunque difícil, es una aliada. Es el primer signo de que estás creciendo de formas que aún no ves. La molesta sensación de desajuste suele ser un indicador de que tu identidad está cambiando, de que las estructuras que alguna vez te cobijaron ahora te limitan, de que estás listo para una etapa distinta aunque una parte de ti todavía tenga miedo de avanzar. Resistir esta expansión interna es lo que más duele. No es el cambio lo que lastima, sino el apego a lo que ya no vibra contigo. El alma pide espacio cuando intuye que has acumulado demasiado, expectativas ajenas, promesas que ya no puedes sostener, responsabilidades que asumiste por obligación, emociones que no te permitiste sentir, historias que sigues repitiendo por costumbre. Sin darte cuenta, vas llenando tu interior de objetos simbólicos que ya no pertenecen ahí, y cuando intentas moverte, todo choca, todo pesa, todo se vuelve ruido. Es entonces cuando algo dentro decide intervenir, no para destruir, sino para liberar. Este proceso puede sentirse como un quiebre, pero en realidad es una apertura. Una grieta por donde empieza a entrar la luz. Algo en ti empieza a cuestionarse, y aunque el cuestionamiento genere temor, también trae claridad. Te preguntas quién eres ahora, qué deseas realmente, qué te está drenando, qué te sostiene, qué estás postergando. Preguntas que quizá evitaste por años, esperando un momento ideal que nunca llegó. Pero la vida, sabia en su propio lenguaje, encuentra maneras de mostrarte que no puedes avanzar cargando equipajes ajenos. Cuando el alma reclama su espacio, también te invita al silencio. No un silencio vacío, sino uno que te devuelve al corazón. Un silencio donde puedes sentir tu respiración y darte cuenta de cuánto tiempo llevabas desconectado de ti. En ese silencio, comienzan a aparecer verdades suaves, necesarias, que no escuchabas antes, que mereces descansar, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas sostener vínculos que te consumen, que puedes permitirte cambiar de dirección sin pedir permiso. Pedir espacio no es un acto egoísta, es un acto de supervivencia emocional y energética. Es tu alma diciéndote: necesito aire, necesito luz, necesito libertad. Y aunque al principio escucharlo puede provocar miedo, poco a poco comprenderás que este llamado no viene desde la ruptura, sino desde el amor. Es la parte más sabia de ti cuidándote desde dentro, recordándote que también eres digno de ligereza. Este libro nace para acompañarte en ese proceso. Para ayudarte a descifrar las señales internas, a soltar con suavidad lo que te pesa, a recuperar la energía que has ido perdiendo sin darte cuenta, a reconectar con tu esencia sin máscaras ni expectativas ajenas. Cada capítulo será una invitación a mirar con honestidad, pero también con compasión. A transformar el miedo en presencia, el dolor en sabiduría y el cansancio en un renacer gradual. Cuando el alma pide espacio, lo hace porque está lista para crecer. Y aunque tú aún no lo sepas, también lo estás.
Aquí comienza el viaje. Capítulo 1. El lenguaje silencioso del apego raíz es la imagen más precisa para entender el apego. No porque esté vinculado necesariamente a algo nutritivo, sino porque suele crecer en silencio, expandirse sin que lo notes y aferrarse al terreno emocional con una fuerza que pocas veces cuestionas. El apego, en sus múltiples formas, es una respuesta profundamente humana. Nos vinculamos, nos aferramos, nos acostumbramos, y en ese proceso vamos construyendo una red interna de significados, recuerdos y expectativas que terminan influyendo en cómo sentimos, reaccionamos y elegimos. No hay nada intrínsecamente malo en esto, es parte de la forma en que sobrevivimos y nos relacionamos. Sin embargo, el problema surge cuando esas raíces se hunden en terrenos estériles, en vínculos que drenan, en historias que ya no te pertenecen, en identidades que se quedaron detenidas en el tiempo. Muchas veces creemos que el apego es amor, pero no siempre lo es. A veces es miedo disfrazado. Otras, es costumbre. A veces es un refugio que construiste cuando no tenías otra cosa. En ciertos momentos, es simplemente la única forma que encontraste de sentirte acompañado, incluso cuando la compañía ya no te hace bien. Lo que hace difícil reconocerlo es que el apego no se presenta como una voz clara, sino como un murmullo persistente. Te dice que no sueltes todavía, que esperes un poco más, que tal vez mañana las cosas cambien, que quizás la culpa sea tuya por no intentar más fuerte. Ese murmullo interior tiene un lenguaje propio, una mezcla de nostalgia, temor y lealtad hacia lo que alguna vez fue importante para ti. La primera señal del apego suele ser una resistencia suave pero constante al cambio. No una resistencia visible, sino un pequeño nudo en el estómago cuando imaginas dejar atrás aquello a lo que te has acostumbrado. Puede ser una relación donde ya no te sientes visto, un trabajo que te desgasta, un hábito que te anestesia, una expectativa que ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. El apego te hace creer que sin eso no sabrías quién eres, aunque en el fondo sepas que la identidad que sostienes ya no refleja tu verdad actual. Lo más complejo es que el apego no siempre se dirige hacia algo externo. A veces nos aferramos a partes de nosotros mismos que nos dañan, la autoexigencia desmedida, el papel de salvador, la necesidad de complacer, la historia de ser el fuerte o la fuerte, la idea rígida de quién deberías ser para que los demás te acepten. Nos acostumbramos tanto a estas versiones que, cuando aparece la posibilidad de transformarlas, sentimos que estamos traicionando algo. Pero no es traición, es evolución. Cuando intentas identificar el apego, a menudo te encuentras con una sensación ambigua. No es dolor agudo, tampoco es alivio. Es más bien una confusión suave, como si dos partes de ti tiraran en direcciones opuestas. Una quiere avanzar, la otra desea quedarse donde está. Esta contradicción no significa que estés roto, significa que estás cambiando. El apego es un puente entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser, y cruzarlo requiere paciencia, claridad y mucha honestidad. Una de las razones más profundas por las que el apego se forma es la necesidad humana de seguridad. No la seguridad física, sino la emocional, la sensación de pertenecer, de tener un lugar, de saber qué esperar. Incluso cuando la situación no es sana, la familiaridad se convierte en un refugio conocido. Lo incierto, lo nuevo, lo que no controlas, puede asustar más que cualquier incomodidad ya conocida. Por eso, muchas personas prefieren quedarse en territorios emocionales que las limitan, simplemente porque ahí no hay sorpresas. El deseo de seguridad puede convertirse en una jaula invisible. Otra raíz importante del apego es la memoria afectiva. No recordamos los hechos exactamente como ocurrieron, recordamos cómo nos hicieron sentir. Un vínculo que ya está desgastado puede sostenerse únicamente por el recuerdo de un abrazo que alguna vez trajo calma, una palabra que alguna vez dio alivio, un momento que alguna vez significó hogar. La mente se aferra a esos instantes como si fueran pruebas de que vale la pena seguir esperando. Pero a veces lo que extrañas es una versión antigua de algo que ya no existe. También existe el apego construido desde el miedo a la soledad. Ese miedo profundo, casi primitivo, que aparece cuando imaginas quedarte contigo mismo sin distracciones externas. Muchas personas sostienen relaciones, hábitos o rutinas únicamente para no enfrentarse a ese silencio.
Pero la soledad que temes no es un castigo, sino un espacio fértil en el que podrías reencontrarte. El apego, sin embargo, te hace creer que estar solo es un fracaso, cuando en realidad es un territorio de libertad que no has aprendido a habitar. El lenguaje silencioso del apego también se expresa a través de la culpa. Culpa por querer soltar, por querer cambiar, por querer respirar de otra manera. Culpa por pensar en ti. La culpa te hace creer que soltar es un acto egoísta, cuando en realidad puede ser un acto de amor profundo, tanto hacia ti como hacia la otra parte involucrada. Porque quedarse donde uno ya no crece no beneficia a nadie. La culpa es una sombra que se forma cuando no sabes diferenciar entre responsabilidad y sacrificio. Reconocer el apego sin juzgarte es un paso crucial. No se trata de regañarte por haberte quedado donde no te hacía bien. Se trata de entender que lo hiciste porque en ese momento, con las herramientas que tenías, era la mejor forma que conocías de protegerte. Mirar tu apego con ternura en lugar de con vergüenza es la manera más humana de empezar a transformarlo. La ternura te permite aceptar la historia completa de tu vínculo, con sus luces y sombras, sin necesidad de negar lo valioso que alguna vez fue. Algo que suele pasar cuando empiezas a cuestionar tu apego es que surge una especie de duelo anticipado. No has soltado todavía, pero ya sientes la tristeza de imaginarlo. Esto es normal. El apego no se rompe de un día para otro, se va aflojando. Es como desatar un nudo apretado, necesitas paciencia, tiempo y suavidad. La prisa solo hace que se endurezca más. Por eso, parte del proceso consiste en darte permiso de sentir miedo, nostalgia, confusión. Negar estas emociones solo las hace más ruidosas. A veces el apego también se alimenta de una ilusión, la idea de que si aguantas un poco más, si te esfuerzas un poco más, si cambias algo de ti, la situación mejorará mágicamente. Es natural tener esperanza, pero la esperanza solo es saludable cuando no se convierte en autoabandono. Si para sostener la ilusión tienes que sacrificar tu bienestar, no es esperanza, es negación disfrazada. Comprender el lenguaje del apego requiere sensibilidad. No para castigarte, sino para escucharte. Observa qué parte de ti se aferra, es el niño interior que teme perder amor, es el adulto que necesita control, es la versión pasada de ti que aún no ha sido despedida, es la herida que necesita atención. Cada una de estas raíces te habla de un aspecto de ti que merece cuidado, no dureza. El apego no se suelta desde la fuerza, sino desde la conciencia. Necesitas reconocerlo, agradecer lo que fue y permitir que lo nuevo tenga espacio. En este sentido, soltar no es un acto brusco, sino una invitación a volver a ti. A preguntarte qué te hace bien hoy, no qué te hizo bien hace años. El apego es una experiencia humana, aprender a liberarlo es una experiencia de madurez emocional. Este capítulo no busca que rompas algo de inmediato. Busca que lo mires. Que notes los hilos invisibles que te atan, los pensamientos que te detienen, los miedos que te acompañan. Que entiendas que nada está mal contigo por sentir esto. Que reconozcas que el apego habla en un lenguaje sutil, pero que tú puedes aprender a escucharlo sin perderte en él. Y mientras lees estas palabras, recuerda que no estás tratando de vaciar tu vida, sino de abrir espacio para que tu alma respire. Eso es lo que el apego, en su silencio, te ha estado señalando desde hace tiempo. Capítulo 2. La carga invisible. Lo que llevamos sin darnos cuenta. Hueco es el espacio que se forma dentro de nosotros cuando algo no resuelto empieza a hacer su nido en silencio. No es un vacío evidente, sino una especie de cavidad emocional que se va llenando de asuntos pendientes, sentimientos guardados y memorias que nunca se dijeron en voz alta. Todos cargamos con algo que no se ve, conversaciones detenidas en la garganta, decisiones postergadas, dolores que intentamos minimizar, responsabilidades que asumimos por obligación más que por deseo. Y aunque parezca que esas cargas son pequeñas, en conjunto pueden llegar a pesar más que cualquier historia visible a simple vista. Lo difícil de esta carga es que suele convertirse en parte de tu identidad sin que te des cuenta.
Empiezas a caminar con ella como quien lleva una mochila que ya no siente en los hombros porque se acostumbró a su peso. Llevas años con tensiones que normalizaste, con pensamientos que se repiten como discos rayados, con emociones que guardaste en cajones internos porque en su momento no sabías qué hacer con ellas. Y un día, cuando pretendes moverte hacia algo nuevo, descubres que hay un peso que no te deja avanzar, una resistencia inexplicable, un cansancio que no corresponde al esfuerzo físico que haces. Ese es el peso de lo invisible. La carga emocional suele originarse en momentos donde no tuviste permiso o espacio para sentir. Tal vez creciste en un ambiente donde había que ser fuerte para sobrevivir. Tal vez aprendiste que llorar era un signo de debilidad. Tal vez te enseñaron a no molestar, a no exigir, a no hacer ruido. Así, mientras tu vida avanzaba, fuiste tragando palabras que necesitaban salir, emociones que necesitaban ser nombradas, límites que debieron ponerse. Cada una de esas pequeñas renuncias fue formando capas internas que hoy te acompañan en tu forma de reaccionar, de amar, de callar. Lo más engañoso es que estas cargas no se presentan siempre como tristeza. A veces se manifiestan como impaciencia, como irritabilidad, como una sensación de estar desbordado por cosas pequeñas, como un desánimo persistente que no sabes explicar, como un vacío extraño que sientes incluso en los momentos felices. Y entonces te preguntas qué te pasa, por qué no puedes simplemente disfrutar, por qué sigues sintiendo un nudo en el pecho cuando todo parece estar bien. Pero no es falta de gratitud. Es que tu energía está ocupada sosteniendo lo que nunca pudo liberarse. Hay cargas heredadas que ni siquiera son tuyas. Historias familiares que absorbiste sin querer, mandatos invisibles que aprendiste antes de tener palabras, roles que te asignaron sin preguntar. A veces llevas el peso emocional de generaciones que nunca supieron cómo sanar y lo confundes con tu propia responsabilidad. Cargas con culpas que no te pertenecen, con expectativas que no elegiste, con responsabilidades que asumiste por amor o por miedo a perder afecto. Y te cansas, claro que te cansas, porque estás sosteniendo más de lo que cualquier persona debería sostener sola. También están las cargas que provienen de silencios prolongados. Silencios que se instalan en el cuerpo como espinas pequeñas. Tal vez hubo algo que no dijiste para no lastimar a alguien. O una verdad que guardaste para evitar un conflicto. O un límite que no pusiste porque temías ser abandonado. Cada vez que elegiste callar tu necesidad para priorizar la tranquilidad aparente, fuiste acumulando un malestar que ahora se expresa en forma de agotamiento emocional. No se trata de culparte por esto. En esos momentos, hiciste lo que creíste necesario para sobrevivir emocionalmente. Pero ahora tu alma quiere otra cosa. Otra forma en la que la carga invisible se manifiesta es a través del cuerpo. La tensión constante en los hombros, la presión en la mandíbula, la dificultad para respirar profundamente, la rigidez en la espalda, el cansancio crónico. El cuerpo guarda lo que la mente intenta olvidar. Cada preocupación no expresada, cada miedo no hablado, cada emoción contenida se convierte en una huella física. Por eso, cuando empiezas a soltar emocionalmente, a veces lloras sin razón aparente o sientes que te duele una parte del cuerpo que nunca había molestado. Es la memoria corporal liberándose. Lo más importante para reconocer la carga invisible es darte permiso de mirar hacia adentro sin juicio. No para desempolvar traumas por obligación, sino para entender cómo te afectan en el presente. A veces basta con admitir, sí, esto me dolió, sí, esto me cuesta, sí, esto pesa más de lo que quería aceptar. El reconocimiento abre espacio. Negar solo aumenta el peso. Cuando ves tu dolor de frente con honestidad, empieza a perder poder sobre ti. Deja de ser un monstruo imaginario y se convierte en algo que puedes sostener con cuidado, no con miedo. La carga invisible también puede nacer de expectativas internas que nunca cuestionaste. Esa presión por ser perfecto, por tener todo bajo control, por cumplir con estándares imposibles. Ese deber constante de ser fuerte, de no fallar, de no mostrar vulnerabilidad. Estas exigencias son piedras que tú mismo colocaste en tu mochila sin saberlo, y que ahora necesitas identificar para decidir cuáles te corresponden y cuáles no. Soltar lo que llevas sin saberlo no significa deshacerte de tu historia, sino aprender a relacionarte con ella de una forma más sana.
Implica tener conversaciones que evitaste, decirte verdades incómodas, pedir ayuda cuando antes te aislabas, perdonarte por las veces que no supiste hacerlo mejor. Implica aceptar que eres humano, que tienes límites, que no tienes que cargar con todo. Implica entender que lo invisible solo se vuelve manejable cuando deja de ser ignorado. Lo que llevas dentro no te define, pero sí influye en tu forma de vivir. Y aunque a veces parezca imposible soltarlo, la verdad es que el simple hecho de observarlo con claridad ya es un paso enorme. La luz que pones sobre tus cargas comienza a aflojar el peso. Te da margen para respirar, para elegir distinto, para moverte con más suavidad. No estás intentando vaciar tu corazón, sino permitir que deje de funcionar como almacén de todo lo que no supiste procesar. Cada carga invisible que reconoces es una liberación en potencia. Y liberarte no significa olvidar, sino permitir que tu historia fluya sin convertirse en un muro interno. La vida no te pide perfección, te pide presencia. Tu alma tampoco te pide que lo sueltes todo de golpe, te pide espacio. Y ese espacio empieza a crearse cuando miras dentro y dices con honestidad amorosa, esto pesa, esto me duele, esto ya no quiero seguir cargándolo. Ese es el primer gesto de libertad. Después, todo lo demás empieza a transformarse. Capítulo 3. Soltar no es olvidar, una nueva relación con el pasado. Travesía es una palabra que describe con precisión el proceso de reconciliarse con el pasado. No es un punto fijo ni un instante de revelación, sino un recorrido que a veces avanza lento, otras veces retrocede y en ocasiones parece detenerse por completo. El pasado no desaparece porque lo desees ni pierde importancia por ignorarlo. Permanece en forma de recuerdos, sensaciones, decisiones que tomaste y decisiones que no pudiste tomar. Pero lo esencial no es borrar lo vivido, sino aprender a relacionarte con tu historia de una manera que no te aprisione ni te defina de forma rígida. Muchas personas creen que soltar es una especie de amnesia emocional, una renuncia absoluta a lo sucedido. Como si dejar ir significara olvidar completamente, como si solo cuando no quedara rastro del dolor se pudiera hablar de sanación. Sin embargo, esa idea solo genera más frustración, porque nadie puede borrar su historia sin borrar también una parte de sí mismo. La memoria no está hecha para ser eliminada, está hecha para ser comprendida, integrada y resignificada. Lo que te lastimó no desaparece porque lo niegues, pero sí puede transformarse cuando lo miras desde un lugar distinto. El pasado se vuelve una carga pesada cuando lo conviertes en una prisión. Cuando repites mentalmente lo que pudo ser, lo que debiste hacer, lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Ese ciclo de culpa, rencor, nostalgia o vergüenza puede acompañarte durante años si no lo revisas con amor. Pero revisar no significa revivir. Revisar significa abrir espacio para entender qué necesitabas en aquel momento, qué herramientas te faltaban, qué emociones no fueron escuchadas, qué versión de ti estaba intentando sobrevivir. Revisar te permite mirar tu historia desde la compasión, no desde la dureza. Soltar no es olvidar, es dejar de pelear con lo ocurrido. Es permitir que el pasado ocupe su lugar sin invadir tu presente. Es soltar la intensidad con la que te agarras a ciertos recuerdos, no los recuerdos en sí. Cuando logras tomar distancia emocional, descubres que hechos que antes te herían ahora solo te hablan de quién eras, de cómo creciste y de lo que aprendiste. Esa es la verdadera libertad, que tu historia deje de tener control sobre tu identidad actual. Hay capítulos del pasado que duelen porque quedaron incompletos. Relaciones que se rompieron sin explicaciones, decisiones que no pudiste tomar en el momento correcto, palabras que se quedaron atrapadas en tu garganta, caminos que no exploraste porque el miedo era más fuerte que el deseo. La mente tiende a repetir estas escenas como si buscara resolverlas retroactivamente, pero la realidad es que el pasado no puede reescribirse. Lo que sí puede transformarse es la forma en que lo recuerdas y lo que decides hacer con esa memoria. A veces no es el hecho en sí lo que lastima, sino la interpretación que construiste alrededor de él. Tal vez convertiste un error en una sentencia permanente o una pérdida en una prueba de que no merecías amor. Tal vez interpretaste un abandono como signo de tu insuficiencia o un fracaso como evidencia de que no eras capaz. Sin darte cuenta, llenaste tu pasado de conclusiones injustas que sigues arrastrando hoy. Parte de soltar consiste en desafiar esas narrativas internas y reemplazarlas por verdades más compasivas y completas.
También está el dolor que heredaste. Historias familiares no resueltas, patrones repetidos, legados emocionales que no te pertenecen pero que absorbes como propios. A veces llevas en tu interior las cicatrices de generaciones anteriores y lo haces sin entender por qué te duele tanto algo que nunca viviste directamente. Soltar, en estos casos, implica diferenciar entre lo que es tuyo y lo que corresponde a otros. Es un acto de liberación, pero también de responsabilidad emocional. El pasado, aunque no puedas cambiarlo, puede convertirse en tu mayor maestro si lo observas sin juicio. No desde el enojo, no desde el victimismo, no desde la exigencia perfeccionista, sino desde la curiosidad. Pregúntate qué necesitaba esa versión de ti que cometió errores. ¿Qué estaba intentando proteger? ¿Que no sabía aún? ¿Qué dolía tanto que te llevó a actuar como actuaste? Cuando miras tu propia historia con ojos más humanos, dejas de condenarte y empiezas a acompañarte. Soltar no significa cerrar la puerta con violencia. A veces significa abrirla de nuevo para mirar con más claridad y luego dejar que el aire circule. Significa abrazar tu pasado lo suficiente como para que deje de gobernar tu presente. Significa aceptar que lo que te hirió ya no tiene el derecho de seguir exigiendo tu energía día tras día. Significa comprender que, aunque no puedas cambiar lo que ocurrió, sí puedes elegir qué lugar darle en tu vida. El tiempo no cura por sí solo, lo que cura es lo que haces con él. Si entierras tus emociones, se pudren. Si las observas, se transforman. Si las acompañas, se suavizan. Si las niegas, se vuelven más intensas. Por eso, el acto de soltar implica una disposición interna a sentir, aunque duela, para liberar lo que quedó atrapado. No es un proceso lineal ni inmediato, pero cada vez que te permites hacerlo, recuperas un fragmento de energía que antes estaba atrapado en recuerdos estancados. Reconocer que soltar no es olvidar te libera del miedo a perder tu historia. No perderás lo que te formó, simplemente dejarás de cargarlo como si fuera un castigo. Podrás recordar sin lastimarte, hablar de lo vivido sin temblar por dentro, mirar hacia atrás sin desear volver. Esa es la verdadera señal de que has soltado, cuando puedes honrar tu pasado sin quedar atrapado en él. En última instancia, este capítulo te invita a permitirte una relación más amable con tu historia, a mirarte con ternura, a abrazar la imperfección de tus decisiones, a agradecer lo que te enseñó cada caída. El pasado seguirá existiendo, pero ya no tiene por qué dictar tu camino. Puedes caminar más ligero. Puedes avanzar sin miedo. Puedes soltar sin olvidar. Porque soltar, en esencia, es recordar de forma distinta. Es darle a tu vida un nuevo inicio sin tener que borrarte. Capítulo 4. El miedo como guardián. Cómo dialogar con lo que te asusta. Umbral es la sensación exacta que aparece cuando el miedo se manifiesta, un borde, una línea tenue entre lo conocido y lo incierto, entre la seguridad aparente de lo que ya dominas y la inquietante posibilidad de aquello que todavía no has explorado. El miedo, tan malentendido, no llega para paralizarte por simple capricho, llega para anunciar que estás por cruzar hacia un territorio que tu mente aún no sabe cómo habitar. Muchas veces lo confundimos con un enemigo, pero, en realidad, funciona como un guardián primitivo cuya tarea no es impedirte avanzar, sino recordarte que estás vivo, que algo importante está a punto de transformarse. El miedo se activa en momentos en los que sientes que podrías perder algo, estabilidad, identidad, afecto, control. Es un mecanismo profundo que intenta protegerte de lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es exactamente lo que necesitas para crecer. Cuando no entiendes este rol, empiezas a luchar contra él con dureza, intentando silenciarlo, humillarlo, hacerlo desaparecer. Pero esa guerra interna solo lo vuelve más fuerte, más ruidoso y más persistente. El miedo no se disuelve con confrontación agresiva, se calma cuando lo escuchas, cuando lo reconoces, cuando lo incluyes en la conversación en lugar de expulsarlo del cuarto. Lo más interesante del miedo es que casi nunca habla de lo que crees. No teme al presente, teme a las memorias del pasado y a las proyecciones del futuro. Teme que repitas lo que dolió. Teme que vuelvas a sentirte pequeño, rechazado o desbordado. Teme que pierdas el amor que has conseguido o que no logres sostener la imagen que crees necesitar para ser aceptado. Teme que te muestren vulnerable y no sepas cómo manejarlo.
Por eso su lenguaje es tan exagerado, intenta protegerte de todos los peligros imaginarios usando la única herramienta que conoce. Cuando empiezas a dialogar con el miedo, descubres que no es un monstruo. Es una parte tuya que aprendió a sobrevivir en momentos donde no tenías los recursos emocionales que tienes hoy. Quizás fue útil alguna vez, te mantuvo alerta cuando viviste algo doloroso, te impulsó a adaptarte cuando no podías defenderte, te ayudó a evitar más heridas cuando estabas demasiado frágil. El problema es que, aunque tu vida cambie, esa parte tuya sigue funcionando con las mismas reglas antiguas. Te advierte de amenazas que ya no existen. Reacciona con intensidad desproporcionada a situaciones que no representan un peligro real. Te frena incluso cuando estás listo para avanzar. El miedo necesita que le enseñes una nueva forma de relacionarse contigo. No basta con decirle no pasa nada, necesitas mostrarle que ahora eres más consciente, más estable, más capaz de cuidarte. Cuando te detienes a sentirlo sin rechazarlo, empieza a suavizarse. Cuando lo miras sin el juicio de esto es ridículo o no deberías sentir esto, te das cuenta de que solo busca tu bienestar, aunque lo haga con torpeza. Es una parte que no aprendió a confiar en la calma, que no sabe reconocer la seguridad emocional, porque vivió demasiado tiempo interpretando el mundo como un lugar lleno de peligros inminentes. Tratar de eliminar el miedo es como intentar sacar el aire del cuerpo, imposible y contraproducente. Lo que puedes hacer, en cambio, es convertirlo en un indicador. Cada vez que aparece, pregúntate qué parte de ti se siente amenazada. ¿Es tu orgullo? ¿Tu niño interior? ¿Tu necesidad de aprobación? ¿Tu miedo a fallar? ¿Tu deseo profundo de no volver a pasar por lo que te hirió? Si lo ves de esta manera, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mapa. Marca los lugares donde aún necesitas sanar, aprender o soltar. Una de las trampas más grandes del miedo es hacerte creer que evolucionar es peligroso. Te susurra que cambiar te hará perder amor, estabilidad o identidad. Pero pocas cosas son tan dañinas como quedarte quieto por miedo a moverte. La vida no se detiene solo porque tú lo haces, cambia igual, se transforma igual, exige igual. Y si no avanzas, te quedas atrapado en una versión de ti que ya no refleja quién eres. El miedo se vuelve jaula cuando olvidas que tienes la llave. Hablar con tu miedo implica darle un lugar sin dejarle el mando. Implica decirle, puedo escucharte, pero no voy a obedecerte a ciegas. Implica mirarlo a los ojos y preguntarle qué. Decir en voz alta me asusta esto puede ser un acto de liberación. No para que otros te rescaten, sino para que tu verdad deje de ser un secreto que te consume por dentro. El miedo aislado crece, el miedo compartido se humaniza. Cuando escuchas a otros hablar de lo que temen, entiendes que no estás solo, que el miedo es parte de la experiencia humana y que nadie camina sin temores, aunque muchos lo oculten. Finalmente, el miedo como guardián no desaparece, pero sí se transforma. Puede convertirse en una brújula que te indica dónde está el crecimiento. Puede ayudarte a detectar cuando necesitas apoyo, cuando estás cruzando un límite interno, cuando te estás arriesgando hacia algo que podría expandirte. Puede enseñarte a ser más cauteloso sin paralizarte, más consciente sin detenerte, más auténtico sin esconderte. Cuando lo honras en lugar de evitarlo, comienza a confiar en ti y su voz se vuelve menos estridente, más sensata, más madura. Dialogar con tu miedo es, en el fondo, dialogar contigo mismo. Es reconocer tu vulnerabilidad sin avergonzarte. Es permitirte avanzar incluso cuando tiemblas. Es mirar el umbral y decidir cruzarlo, no porque no haya peligro, sino porque tu alma necesita ese movimiento para crecer. El miedo no desaparecerá, pero tú sí puedes cambiar la forma en que lo escuchas. Y en esa nueva relación, la libertad comienza a encontrar su camino. Capítulo 5. Cuando el corazón acumula duelos, pérdidas y despedidas pendientes, lumbre es lo que queda encendida dentro de nosotros incluso en los momentos de pérdida más profunda. No es un fuego que quema, sino una brasita tenue que sigue ardiendo en silencio, recordándonos que seguimos vivos aunque duela, que el corazón continúa latiendo aun cuando se ha fracturado. Todo duelo comienza con esa lumbre mínima, una chispa que sostiene el hilo de la esperanza mientras la vida se reacomoda después de un golpe emocional. A veces es tan pequeña que pareciera no existir, pero está ahí, escondida bajo las capas del dolor.
El corazón acumula más de lo que admitimos. Guarda despedidas que nunca pronunciamos, abrazos que no pudieron darse, palabras que quedaron suspendidas en la garganta, promesas que se rompieron, ilusiones que se diluyeron sin explicación. Cada pérdida, ya sea tangible o simbólica, deja huellas que no desaparecen por simple voluntad. No es un signo de debilidad, es parte de ser humano. Sin embargo, cuando el corazón no encuentra un espacio para expresar ese dolor, lo guarda donde puede, en la respiración, en la postura del cuerpo, en el tono de voz, en los sueños, en la forma en que reaccionas cuando algo te toca una herida antigua. El duelo no es un proceso lineal. No tiene etapas ordenadas ni un camino predecible. Es más parecido a un oleaje, a veces suave, a veces violento, a veces sorprendente. Crees que ya pasaste la parte más difícil y, de pronto, un aroma, una canción, un recuerdo inesperado te desarma por completo. Eso no significa que estás retrocediendo, significa que estás sintiendo lo que antes no podías. El corazón no sana por cronología, sino por capas. Cada oleada trae consigo una verdad distinta que necesita ser atendida. Una de las confusiones más comunes sobre el duelo es la idea de que solo ocurre cuando muere alguien querido. Pero la verdad es que hay muchos tipos de pérdidas: perder una relación, perder una versión de ti mismo, perder un sueño, perder un hogar, perder una oportunidad, perder un camino que creía seguro. Incluso la pérdida de una etapa de la vida puede generar duelo, porque implica despedirte de quien eras en ese momento. El duelo ocurre cada vez que una parte de tu historia se cierra, incluso si nadie más lo valida. Cuando el corazón acumula demasiado sin expresarlo, empieza a manifestarse de formas inesperadas. Te irritas con facilidad, te cuesta confiar. Te sorprenden reacciones desmedidas ante situaciones pequeñas. Sientes un cansancio que no coincide con tu rutina. Te buscas ocupaciones constantes para no detenerte a sentir. Y, en ocasiones, te sorprende una tristeza que no sabes explicar. No es que estés sensible sin razón, es que tu corazón está lleno y no encuentra salida para todo lo que lleva guardado. Muchas despedidas quedan pendientes porque no sabemos cómo honrarlas. Creemos que despedirse es cortar de raíz, olvidar, borrar. Pero despedirse con autenticidad es un acto mucho más profundo. Implica reconocer lo que esa persona, ese lugar, ese sueño o esa etapa significaron para ti. Implica agradecer lo que aportaron, incluso si también hubo dolor. Implica aceptar que algo cambió para siempre. Implica permitir que la historia cierre su ciclo sin arrancarla de golpe. Una despedida sana no niega el afecto, lo transforma. También evitamos despedirnos por miedo a sentir. Creemos que si abrimos la puerta del dolor, nunca dejará de salir. Pero el dolor reprimido no desaparece, se convierte en peso, en tensión, en ansiedad, en desconexión. Lo que se siente, sana. Lo que se evita, se enquista. Por eso es tan importante permitir que el duelo tenga un espacio real. No para quedarte atrapado en él, sino para atravesarlo con conciencia. Cada lágrima no es un signo de debilidad, sino un agua que limpia y facilita el paso hacia lo nuevo. Hay pérdidas que duelen más porque no tuvieron cierre. Relaciones que se desvanecieron sin explicación, decisiones abruptas que no alcanzaste a procesar, situaciones donde no pudiste decir lo que necesitabas. La falta de cierre crea un eco interno que se queda repitiendo por qué, y si, qué hice mal. Este eco desgasta, consume energía, nubla la claridad. Parte de sanar estas despedidas incompletas consiste en darte el cierre que no recibiste. Escribirlo, imaginarlo, hablarlo contigo mismo, no para reescribir la historia, sino para liberar lo que quedó suspendido. Otra dimensión del duelo es que cambia nuestra forma de amar. Cada pérdida deja una enseñanza, aunque al principio solo duela. Aprendes lo que necesitas, lo que no puedes volver a tolerar, lo que te hace bien y lo que te hace daño. Algunas pérdidas te vuelven más compasivo, otras te vuelven más protector, otras, más consciente. No son cicatrices que te estropean, sino mapas que te ayudan a caminar con mayor autenticidad. Es común que en medio del duelo te exijas avanzar más rápido. Que te compares con cómo otros viven su dolor. Que pienses que ya deberías estar mejor. Pero no existe un tiempo adecuado.
No sanas por obligación. Sanas cuando tu corazón está listo para liberar esa capa. Presionarte solo añade más carga a lo que ya estás sosteniendo. Lo único que necesitas es honestidad, reconocer cómo te sientes sin inventar explicaciones para justificarlo. A veces, lo más difícil no es despedirte de alguien, sino despedirte de la persona que fuiste con él o ella. Despedirte de la versión tuya que ya no existe. De la vida que imaginaste juntos. Del camino que no se dio. Este tipo de duelo es especialmente profundo porque implica una reconstrucción interna. Pero también es donde nace la posibilidad de renacer. Cada despedida auténtica abre espacio para un yo más conectado, más consciente, más verdadero. El corazón no olvida lo que amó, pero sí aprende a convivir con la ausencia sin romperse cada día. La lumbre que queda dentro no desaparece, se transforma en una luz suave que te acompaña. No para mantenerte atado al pasado, sino para recordarte que eres capaz de sentir profundamente y seguir adelante. Tus pérdidas no te hacen débil, te hacen humano. Y cuando te permites sentirlas, comienzas a recuperar la energía que habías invertido en sostener lo que ya no podía quedarse. Sanar no es olvidar. Sanar es integrar. Es reconocer que hubo belleza incluso en lo que terminó. Es permitir que tu corazón respire después de tanto cargar. Y es, sobre todo, confiar en que cada despedida que honras abre un espacio sagrado para lo que está destinado a venir. Porque la vida, aunque a veces duela, siempre encuentra la manera de continuar. Y tú, con tu lumbre intacta, también. Capítulo 6. La energía drenada, vínculos, hábitos y pensamientos que agotan. Marea es lo que sientes cuando tu energía sube y baja sin que logres encontrar un ritmo propio. Un vaivén emocional que te arrastra algunas veces hacia la calma y otras hacia un agotamiento que parece no tener origen claro. La energía drenada no aparece de la nada, se va filtrando poco a poco, en silencios prolongados, en conversaciones que sostienes por obligación, en hábitos que repites sin conciencia, en pensamientos que te roban vitalidad sin darte nada a cambio. Cuando por fin notas el cansancio, suele ser porque llevas demasiado tiempo ignorando señales que tu cuerpo y tu mente ya estaban enviando. El desgaste energético se acumula como una fuga sutil. Te dices que todo está bien, que solo estás un poco cansado, que ya se pasará, pero dentro de ti hay una inquietud constante que te acompaña incluso en momentos de descanso. No importa cuánto duermas, despiertas tenso. No importa cuánto intentes relajarte, la mente sigue en alerta. La energía drenada no se repone con horas de sueño, se repone revisando de dónde se está escapando, qué vínculos absorben más de lo que entregan, qué compromisos aceptaste a costa de tu bienestar, qué pensamientos se volvieron huéspedes permanentes en tu mente sin que los hayas invitado. Muchas veces el origen de este drenaje se encuentra en vínculos desbalanceados. Relaciones donde das mucho y recibes poco, donde te esfuerzas por sostener una conexión. Observa cómo te sientes después de estar con ciertas personas. Nota si te sientes más ligero o más tenso. Observa cómo piensas y si esos pensamientos te nutren o te castigan. La energía no miente, siempre revela donde hay un desbalance, aunque intentes justificarlo. El cuerpo también habla. Cuando sientes un nudo en la garganta, cuando te duele la espalda sin razón aparente, cuando sientes presión en el pecho, cuando te cuesta respirar profundamente. El cuerpo advierte antes que la mente. Y si no lo escuchas, intensifica el mensaje. A veces la energía drenada se manifiesta como ansiedad, otras como apatía, otras como irritabilidad sin motivo. Nada de eso ocurre porque sí. Todo es información. Recuperar tu energía implica tomar decisiones que pueden incomodar. Decir no cuando tu cuerpo te suplica límites. Alejarte de vínculos que te consumen. Cambiar hábitos que te distraen de ti. Dejar de normalizar el cansancio permanente. No tienes que justificar tu necesidad de descanso. No tienes que explicarle a nadie por qué necesitas silencio, pausa, espacio. La energía es tuya y cuidarla es un acto de dignidad. También requiere entender que no estás obligado a cargar con las emociones, problemas o expectativas de otros. Puedes acompañar sin absorber. Puedes amar sin desgastarte. Puedes estar presente sin sacrificar tu bienestar.
Eso es parte de crecer emocionalmente, aprender a sostenerte sin convertirte en la sombra de ti mismo. Por último, sanar el drenaje energético implica reconectar con lo que te nutre. Actividades que te devuelvan el sentido, personas que te escuchen sin pedirte nada, espacios donde puedas ser tú sin esfuerzo. La energía se restaura cuando vuelves a ti, cuando cuidas tus límites, cuando te tratas con suavidad. No se trata de hacer más, se trata de recuperar la coherencia interna que perdiste entre tantos compromisos y exigencias. Tu energía es valiosa. Tu bienestar no es negociable. Y aunque la vida siempre requerirá esfuerzo, no tienes por qué vivir drenado. Puedes aprender a fluir sin agotarte, a dar sin vaciarte, a amar sin perderte. La recuperación empieza cuando reconoces que mereces sentirte lleno, no solo funcional. Y a partir de ahí, la energía que habías perdido comienza, poco a poco, a regresar. Capítulo 7. Aprender a dejar de cargar. La rendición consciente rendija es ese espacio diminuto por donde la luz entra cuando al fin aflojas lo que has estado sosteniendo con demasiada fuerza. No necesitas soltarlo todo de golpe, basta con permitir que entre un rayo, una grieta, una mínima apertura que te recuerde que no tienes por qué cargar el mundo entero sobre los hombros. Aprender a dejar de cargar no es un acto brusco ni heroico. Es un proceso lento, honesto, casi íntimo, en el que te das cuenta de que parte del peso que llevas no te corresponde y que seguir sosteniéndolo solo te aleja de tu propia esencia. Durante gran parte de tu vida, probablemente te enseñaron que ser fuerte era sinónimo de aguantar. Aguantar más que los demás, aguantar en silencio, aguantar incluso cuando algo dentro de ti pedía descanso. Y sin cuestionarlo, asumiste cargas que pertenecían a otros, emociones que no eran tuyas, responsabilidades que no te correspondían, expectativas que alguien más proyectó sobre ti. Con el tiempo, ese ejercicio de resistencia constante se convirtió en identidad. Te acostumbraste a ser el pilar, el apoyo, el que resuelve, el que sostiene. Pero hasta los pilares se erosionan si nadie los cuida. La rendición consciente no es renunciar a tus compromisos ni dejar de amar o acompañar. Es soltar la creencia de que debes cargarlo todo. Es aceptar que hay momentos en los que insistir en sostener lo insostenible solo profundiza el desgaste. Rendirse, en este sentido, es un acto de lucidez. Es mirar lo que te pesa y preguntarte si realmente es tuyo. Es reconocer que la vida no te pide sacrificio permanente, sino coherencia. Y la coherencia exige que escuches tu cuerpo, tu energía, tu intuición, aunque eso implique decepcionar expectativas ajenas. Una de las razones por las que nos cuesta tanto dejar de cargar es el miedo a ser vistos como débiles. Hay una herida antigua que nos dice que, si aflojamos, si descansamos, si pedimos ayuda, entonces perderemos valor. Esa herida viene de un mundo que celebra el rendimiento por encima de la humanidad, que aplaude la productividad más que el autocuidado, que glorifica el desgaste como señal de esfuerzo. Pero el verdadero poder no está en resistir sin límite, sino en saber detenerse antes de quebrarse. Reconocer tu límite es un acto de inteligencia emocional, no un fracaso. Otra razón por la que cargas de más es la culpa. Sientes que si no te encargas de todos, estás fallando. Que si no sostienes una relación, un proyecto, una familia, una dinámica, entonces eres responsable del caos que pueda generarse. Pero esa culpa es una ilusión aprendida. Cada persona es responsable de su propio crecimiento, de su propio dolor, de sus propias decisiones. Querer ayudar no significa cargar la vida de los demás sobre tu espalda. Amar no significa sacrificar tu bienestar para que otros eviten su propio proceso. La culpa se disipa cuando entiendes que acompañar es diferente a cargar. También cargamos por inercia. A veces ya soltaste mentalmente, pero tu cuerpo sigue sosteniendo la tensión. O sigues cumpliendo rutinas antiguas porque no has encontrado el impulso para hacer algo distinto. O te quedas en dinámicas familiares porque romperlas implica cambio, y el cambio, aunque liberador, siempre da miedo. Cargar se vuelve un hábito automático. Y la rendición consciente consiste en interrumpir ese hábito, observarlo, cuestionarlo, transformarlo. Dejar de cargar requiere honestidad contigo mismo. Implica preguntarte qué parte del peso llevas por obligación, qué parte por miedo, qué parte por lealtad ciega, qué parte por no saber cómo soltar.
Implica hacerte preguntas incómodas: ¿qué pasaría si dejo esto? ¿Qué temo que ocurra? ¿De quién estoy intentando protegerme? ¿Qué versión de mí sigue creyendo que no tiene derecho a descansar? Estas preguntas abren la rendija por donde entra la luz. La rendición consciente también implica aceptar que no puedes controlar todo. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás cuando decidas poner límites. No puedes controlar cómo se reacomodarán las dinámicas cuando dejes de cumplir un rol que asumiste por años. No puedes controlar si otros se sentirán incómodos con tu nueva manera de estar en el mundo. Pero sí puedes controlar tu propia atracción interna, la decisión de dejar de cargar lo que te ahoga y empezar a cuidarte con dignidad. Al dejar de cargar, algo en ti cambia profundamente. Te vuelves más liviano, sí, pero también más sincero. Te das cuenta de cuánto espacio interior estaba ocupado por obligaciones invisibles. De cuánta energía estaba atrapada en sostener lo que no era tuyo. De cuánto silencio estabas acumulando mientras intentabas ser fuerte. La rendición consciente abre espacio para ti, para tu descanso, tu creatividad, tu vulnerabilidad, tus emociones reales. Espacio para reencontrarte con la calma que habías olvidado. A veces, lo que más pesa no es la carga misma, sino el acto de negarla. Cuando finalmente dices: esto me excede, esto me duele, esto ya no puedo sostenerlo, la verdad comienza a aflojar el nudo. La honestidad interna es el primer paso para soltar. No necesitas una estrategia perfecta, necesitas reconocer tu humanidad. Necesitas entender que no estás aquí para salvar al mundo, sino para caminar con presencia. La rendición consciente no es un destino, sino una práctica. Un recordatorio constante de que puedes dejar de cargar cada vez que notes que estás tensándote demasiado. Que puedes soltar sin pedir permiso. Que puedes descansar sin justificarte. Que puedes existir sin el peso de sostenerlo todo. Es una práctica que requiere valentía, pero también ternura, la ternura de tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Y cuando te permites soltar de verdad, descubres algo inesperado: la vida sigue. El mundo no se derrumba porque aflojes. Las personas encuentran sus propias formas de sostenerse. Y tú recuperas un lugar dentro de ti que creías perdido. Ese lugar donde la suavidad convive con la fortaleza, donde la vulnerabilidad se convierte en guía, donde el descanso te devuelve la claridad. Dejar de cargar es, en esencia, una manera de volver a respirarte. De reconocerte. De existir sin tanto peso. Porque la rendición consciente no es abandono. Es un regreso. Un regreso a tu centro, a tu ritmo, a tu luz. Un regreso a ti. Capítulo 8. Regresar al cuerpo. Presencia, respiración y autocuidado energético terreno es la sensación que recuperas cuando vuelves a habitar tu propio cuerpo después de mucho tiempo viviendo en la mente. No se trata solo de sentir tu piel, tus músculos o tu respiración, es reconocer que dentro de ti existe un espacio que merece ser atendido, escuchado y cuidado con la misma dedicación con la que alguna vez trataste de sostener el mundo externo. El cuerpo es el primer hogar que tuviste y, paradójicamente, suele ser el último al que regresas cuando estás cansado, confundido o desconectado. Pasas tanto tiempo resolviendo, pensando, anticipando y recordando que olvidas lo esencial. Tu cuerpo siempre está aquí, esperando que vuelvas a entrar. Vivimos en una cultura que nos empuja hacia afuera. Nos educan para responder, cumplir, producir, adaptarnos, pero rara vez nos enseñan a ocuparnos de nuestra vida interna. Con el tiempo, desarrollamos la costumbre de refugiarnos en la mente, usando los pensamientos como barricada, como defensa, como anestesia. Y aunque la mente puede ser una herramienta maravillosa, también puede volverse una prisión cuando crees que solo allí encontrarás la solución a tu malestar. El cuerpo, mientras tanto, sigue enviando señales: tensión en los hombros, insomnio, falta de aire, nudos en la garganta, cansancio inexplicable. Señales que, si no escuchas, se convierten en gritos. Regresar al cuerpo no es un acto de perfección, sino un acto de honestidad. Es admitir que necesitas descanso, que necesitas sentir, que necesitas presencia. Es entender que el cuerpo no es un obstáculo ni una maquinaria que deba funcionar sin descanso. Es un ser sensorial lleno de mensajes que te ayudan a navegar tu vida con más claridad.
Cada emoción que evade se almacena en algún rincón de tu cuerpo, cada pensamiento repetitivo deja una huella en tu postura, cada límite no expresado se convierte en una tensión acumulada. El cuerpo guarda tu historia completa, incluso la que preferirías olvidar. La respiración es el puente más directo para volver a él. No requiere esfuerzo, ni técnica compleja, ni grandes rituales. Solo respirar. Pero respirar de verdad, no ese pequeño gesto automático que haces mientras corres entre obligaciones. Respirar profundo, lento, consciente. Sentir cómo entra el aire, cómo se expande el pecho, cómo se suaviza el abdomen. Notar la pausa entre inhalar y exhalar. Unos segundos de atención pueden cambiar por completo tu estado emocional. La respiración te recuerda que estás vivo y que, por un instante, puedes soltar todo lo demás. La presencia es otro camino hacia el cuerpo. Estar presente implica estar aquí, no atrapado en el pasado ni anticipando el futuro. Implica sentir el peso de tus pies en el suelo, la temperatura del aire sobre tu piel, el sonido que te rodea, la manera en que tu pecho se mueve al respirar. La presencia no es un lugar al que llegas, sino un lugar al que regresas una y otra vez. Un gesto continuo de volver a ti. Y cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. La presencia limpia el ruido mental, suaviza el miedo, disuelve la ansiedad que surge cuando te olvidas de que tienes un cuerpo que te sostiene. El autocuidado energético no es un lujo, es una necesidad. No se trata de indulgencia, sino de higiene emocional. Es tan esencial como dormir, comer o moverte. Autocuidarte energéticamente implica observar que te drena, que te alimenta, que te calma, que te activa. Implica reconocer cuando tu energía está baja y darte permiso de detenerte antes de que el agotamiento te fuerce a hacerlo. Implica ser honesto contigo acerca de los espacios, personas y rutinas que te desbalancean. El cuerpo siempre da señales cuando estás excediendo tus límites. La escucha de esas señales es un acto de respeto propio. A veces creemos que regresar al cuerpo requiere grandes cambios, pero suele comenzar con gestos pequeños. Tomar un momento para cerrar los ojos antes de responder un mensaje. Hacer una respiración profunda antes de entrar a una habitación. Estirar los hombros cuando sientes que el peso emocional empieza a caer sobre ellos. Poner una mano en el pecho cuando la ansiedad aparece. Dejar que tus pies descansen sobre el piso sin tensión. Beber agua con atención. Caminar sin prisa. Cada pequeño acto es una conversación con tu cuerpo que dice, aquí estoy, no te he olvidado. Pero regresar a tu cuerpo también significa enfrentar lo que has evitado sentir. El cuerpo es honesto al extremo. Si estás triste, se contrae. Si estás ansioso, acelera. Si estás enojado, se enciende. Si estás en calma, se expande. Parte del trabajo consiste en permitir que estas sensaciones se expresen sin censura, sin intentar analizarlas inmediatamente, sin juzgarlas. Lo que sientes no es un error, es información. Y cuando prestas atención a esa información, puedes tomar decisiones más alineadas con tu bienestar profundo. El cuerpo también necesita descanso real, no solo pausas rápidas. Necesita sueño reparador, momentos de silencio, espacios donde no tengas que sostener ninguna máscara. Necesita movimiento que no sea castigo, sino presencia. No importa si es caminar, bailar, estirarte o simplemente respirar en quietud. El movimiento consciente desbloquea emociones que llevan tiempo atrapadas. No se trata de ejercitarte para cumplir una meta externa, se trata de moverte para permitir que tu energía circule. Regresar al cuerpo es, en esencia, regresar a la vida. La mente puede imaginar, recordar, planear, pero solo el cuerpo puede experimentar. Sin él, la existencia sería puro pensamiento desconectado. Cuando te reencuentras con tu cuerpo, también te reencuentras con la realidad, con tu ritmo, tus límites, tu sensibilidad, tus necesidades. Empiezas a notar que no necesitas esforzarte tanto para estar bien, muchas veces solo necesitas escucharte, detenerte, respirar. La reconexión corporal es una invitación a recuperar tu energía desde la raíz, a dejar de vivir desde la tensión y empezar a vivir desde la presencia. No será un camino perfecto, pero será un camino verdadero.
Y cada vez que regreses a tu cuerpo, aunque sea por un instante, estarás regresando a ti mismo de una manera que la mente sola jamás podría ofrecer. Capítulo 9. El río interior, fluir con lo que es, no con lo que debería ser. Corriente es esa fuerza que atraviesa la vida sin detenerse, sin pedir permiso, sin esperar a que estés listo. Un movimiento continuo que te invita a acompañarlo en lugar de resistirlo. Cuando hablo del río interior, no me refiero a un concepto poético, sino a esa sensación profunda de estar en sintonía con lo que realmente sucede, no con lo que tu mente insiste en que debería suceder. Fluir con la vida significa reconocer que existe un ritmo más grande que tú, un ritmo que no siempre entiendes pero que siempre está guiando. Y, sin embargo, pasamos gran parte de nuestra existencia luchando contra ese flujo, tratando de moldearlo según nuestros temores, nuestra impaciencia o nuestras expectativas rígidas. Desde pequeños nos enseñan a planear, a controlar, a anticipar. La incertidumbre se retrata como algo peligroso, y la espontaneidad, como un riesgo innecesario. Crecemos creyendo que debemos llevar el timón en todo momento, que cualquier desvío es una amenaza. Pero el problema de vivir así es que la vida raras veces avanza en líneas rectas. Cambia de rumbo, se bifurca, acelera, se detiene, sorprende. Y cuando tú insistes en que todo debe seguir un camino preciso, acabas agotándote en una lucha silenciosa que te deja sin aire. No es que la vida sea dura, es que resistirla la hace más difícil. Fluir no significa rendirte pasivamente ni abandonar tus sueños. Significa dejar de empujar con obstinación aquello que no está listo, aquello que ya terminó, aquello que no te corresponde. Significa abrirte a la posibilidad de que existan caminos que aún no puedes ver. Significa confiar lo suficiente en ti y en la existencia como para no necesitar controlarlo todo. El río interior no te pide que te dejes arrastrar sin voluntad, sino que aprendas a moverte junto a él, con conciencia, con presencia, con escucha interna. Parte de aprender a fluir implica soltar la idea de que las cosas deben ser como tú imaginaste. La frase debería ser distinto es una de las mayores fuentes de sufrimiento emocional. Debería haber pasado ya. Debería ser más fácil. Debería haber funcionado. Debería haber durado. Debería sentir otra cosa. Cada debería te coloca en un conflicto interno entre la realidad y tu expectativa. Y cuando la expectativa no se ajusta, en lugar de flexibilizarla, la sostienes aún más fuerte. Eso te desgasta, te frustra, te desconecta. Fluir con lo que es implica una mirada honesta. Esto es lo que tengo, esto es lo que siento, esto es lo que sucede, esto es lo que está disponible hoy. No mañana, no en un ideal perfecto. Hoy. Esa mirada no es resignación, es claridad. Y la claridad te permite elegir sin pelear contra el agua. Cuando aceptas la verdad del momento presente, incluso si no te gusta, empiezas a recuperar tu energía. Dejar de luchar libera espacio interno para moverte con más suavidad. El río interior también se llena de emociones. Algunas corren en calma, otras llegan con fuerza. Fluir con ellas significa permitir que se muevan. No reprimir la tristeza, no bloquear la alegría, no avergonzarte del miedo, no disfrazar el enojo. Cada emoción trae información valiosa sobre tus límites, tus deseos, tus heridas, tus procesos. Cuando fluye, se transforma. Cuando la atas, se estanca. Permitir que tu río interno se exprese no te debilita, te humaniza. Hay momentos de la vida en los que te sientes detenido, como si la corriente desapareciera. Pero incluso ahí, hay flujo. A veces la vida se estanca para mostrarte que necesitas reposo, silencio o introspección. No todo movimiento se ve. Algunas corrientes son internas, invisibles, lentas. Pretender avanzar cuando la vida te pide pausa es otra forma de resistencia. Y resistir lo que el alma necesita solo prolonga el cansancio. Fluir también exige soltar el perfeccionismo. Esa voz interna que te dice que deberías haber sabido más, entendido antes, actuado mejor. El perfeccionismo te obliga a nadar contracorriente, tratando de corregir cada detalle en lugar de permitirte aprender mientras avanzas. La vida fluye incluso cuando te equivocas. El río no se detiene porque una hoja caiga en él, sigue su curso.
tú también puedes seguir el tuyo sin quedar atrapado en cada error. Otro desafío para fluir es la necesidad de certeza. Querer garantías antes de dar un paso, querer tener todas las respuestas antes de empezar algo nuevo, querer seguridad absoluta antes de soltar lo conocido. Pero la vida no funciona así. Avanza en un equilibrio delicado entre lo que controlas y lo que te sorprende. Cuando te permites caminar sin saber todo, descubres una nueva forma de libertad, la libertad de descubrir, de explorar, de abrirte camino mientras lo recorres. Fluir no significa no sentir miedo. Significa sentirlo y avanzar igual. Significa confiar en que puedes adaptarte, aprender, cambiar de dirección. El río interior te enseña que nada permanece igual para siempre, que incluso lo que duele hoy puede transformarse mañana en sabiduría, en fortaleza, en claridad. Las aguas se mueven porque la vida es cambio, y tú también eres parte de ese movimiento. Cuando comienzas a fluir, notas que todo se vuelve más ligero. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu relación con ellas cambia. Sueltas la carga de la exigencia, la lucha constante, la rigidez emocional. Te abres a la posibilidad de que la vida no sea una batalla que debes ganar, sino un viaje que puedes acompañar. Empiezas a confiar en tus propias herramientas internas, en tu intuición, en la seguridad suave que aparece cuando dejas de pelear contra lo inevitable. Finalmente, fluir con tu río interior es un acto de amor hacia ti mismo. Es reconocer que mereces una vida menos forzada, menos tensa, menos controlada. Es permitir que el agua te guíe con su propia sabiduría, confiando en que cada curva del camino tiene un sentido, incluso si aún no puedes verlo. Es recordar que la corriente no te arrastra para destruirte, sino para llevarte a lugares a los que no podrías llegar si te quedaras inmóvil. El río siempre sabe cómo seguir su camino. Y tú, aunque lo olvides a veces, también. Capítulo 10. Límites que liberan. Decir no con el corazón despierto. Frontera es la imagen más clara de lo que un límite representa, una línea que no divide para separar, sino para proteger lo que es valioso. Durante mucho tiempo, se nos enseñó a creer que poner límites era un acto de egoísmo o frialdad, como si cuidar de uno mismo significara necesariamente herir a los demás. Pero la verdad es que un límite bien colocado no destruye vínculos, sino que los ordena. Les da forma, dirección y honestidad. Los límites no son muros, son puertas. Y detrás de esa puerta está tu energía, tu paz, tu tiempo y tu dignidad emocional. Decir no es uno de los actos más amorosos que puedes practicar, aunque a veces duela. Decir no con el corazón despierto no es rechazar al otro, sino reconocer tus propias necesidades. Es entender que no puedes dar lo que no tienes, que no puedes seguir entregando atención, tiempo o esfuerzo cuando tu interior está agotado. Hay un punto en el que seguir diciendo sí se convierte en autoabandono, y ese autoabandono, cuando se repite, deja marcas profundas en tu autoestima, en tu claridad y en tu capacidad de confiar en tus propias decisiones. Una de las razones por las que nos cuesta tanto poner límites es el miedo a la reacción de los demás. Tememos que se enojen, se alejen o nos juzguen. Y entonces, para evitar el conflicto, sacrificamos nuestro bienestar. Esa es la trampa más común, creer que estar en paz con otros requiere estar en guerra con uno mismo. Pero no hay paz verdadera si implica traicionarte. La armonía construida desde la complacencia nunca es estable, tarde o temprano se derrumba, porque no está sostenida por autenticidad, sino por miedo. También existe la idea equivocada de que decir no significa dejar de ser amoroso. Pero el amor auténtico no nace de la sobreentrega ni del sacrificio constante. Amar es acompañar desde un lugar honesto, no desde la obligación. Cuando dices no desde la claridad y el respeto, estás ofreciendo algo mucho más valioso que un sí automático, estás ofreciendo verdad. Y la verdad, aunque incomode, permite que las relaciones crezcan con bases más sólidas. Muchas personas llevan años viviendo con límites difusos porque aprendieron desde pequeñas que su valor dependía de ser útiles, disponibles, dóciles o perfectas. Crecieron creyendo que para ser amadas debían satisfacer necesidades ajenas antes que las propias. Esa programación emocional hace que poner un límite se sienta casi como un crimen, como si estuvieras rompiendo un pacto tácito.
Pero no estás rompiendo nada, estás comenzando a reconstruir tu vida desde un lugar más sano. Aprender a poner límites no es traicionar tu historia, sino corregirla. Otro motivo por el que cuesta decir no es la culpa. Esa culpa que aparece aún cuando sabes que estás excediendo tu capacidad. Una culpa que te hace sentir responsable del bienestar emocional de todos menos del tuyo. Es una culpa heredada, aprendida, transmitida. Una que se disuelve lentamente cuando te das cuenta de que cada persona es responsable de su propio equilibrio, de sus propias emociones, de su propia historia. No estás en este mundo para sostenerlo todo. Estás para vivir, sentir, aprender y cuidarte. Establecer límites saludables requiere conocerte. Saber qué te duele, qué te desgasta, qué te asfixia. Saber qué te nutre, qué te sostiene, qué te hace sentir en tu eje. No todos los límites son iguales, porque no todas las personas tienen las mismas sensibilidades. Pero todos los límites comparten algo esencial, nacen de la honestidad interna. Y la honestidad te dice cuando algo va en contra de tu bienestar, incluso si no puedes explicarlo con palabras. Tu cuerpo lo siente primero, el nudo en el estómago, la tensión en los hombros, el suspiro profundo, la incomodidad silenciosa. Esas señales son brújulas. El acto de decir no se vuelve más sencillo cuando entiendes que no necesitas justificarlo. Tu bienestar es razón suficiente. Si alguien requiere de explicaciones infinitas, probablemente ya estaba acostumbrado a beneficiarse de tu falta de límites. Y aunque enfrentar esa dinámica pueda generar incomodidad, también es una oportunidad para limpiar el espacio emocional en el que te mueves. Las relaciones sanas se adaptan a tus límites. Las relaciones que dependen de tu sacrificio permanente se fracturan cuando dejas de ceder. Y aunque eso duela, también te libera. Poner límites no solo reorganiza tus relaciones externas, sino tu relación contigo mismo. Cada vez que dices no desde un lugar auténtico, estás diciéndote sí a ti. Estás reconociendo tu propia valía, tu derecho a descansar, tu derecho a no cargar lo que no te corresponde. Ese acto de respeto propio fortalece tu autoestima de formas profundas. Te permite moverte por la vida sin sentir que estás obligado a salvar o complacer a todos. A veces, poner límites implica alejarte de ciertas dinámicas. No porque las personas sean malas, sino porque la relación ya no es compatible con tu bienestar. Y aunque despedirse de ciertos vínculos duele, también abre espacio para relaciones más equilibradas, más recíprocas, más luminosas. Los límites, cuando se sostienen con firmeza suave, actúan como filtros, dejan entrar lo que nutre y mantienen fuera lo que drena. El proceso no es perfecto. Habrá momentos en los que digas sí por inercia, en los que retrocedas, en los que dudes. Eso es normal. Poner límites es una práctica, no una destreza inmediata. Lo importante es tu intención de escucharte cada vez más, de honrar tus necesidades, de vivir desde la dignidad emocional. Un límite no es un muro final, es una forma de recordarte que tu energía es sagrada. Con el tiempo, descubrirás que los límites no te separan de los demás, sino que te acercan de forma más real. Te permiten amar sin perderte, acompañar sin agotarte, dar sin quedarte vacío. Un límite es una declaración suave pero firme, aquí estoy, pero no a costa de mí. Y cuando empiezas a vivir desde esa claridad, todo en tu mundo emocional comienza a ordenarse. Porque la libertad no siempre viene de soltar cosas grandes, a veces viene de aprender a decir no cuando tu alma lo susurra en silencio. Capítulo 11. La alquimia del dolor. Transformar en sabiduría lo que te hirió. Crisálida es la mejor metáfora para describir lo que sucede dentro de ti cuando atraviesas un dolor profundo y, en lugar de esconderlo o endurecerte, eliges permanecer con él el tiempo suficiente para que te transforme. Nada en esa etapa es estético, ordenado o fácil. Es un espacio íntimo donde todo parece disolverse, certezas, identidades, planes, roles que antes te daban sentido. La crisálida es una suspensión, una pausa que no pediste, un repliegue necesario. Y aunque desde afuera parezca inmovilidad, por dentro estás reorganizándote de una manera que aún no puedes entender. El dolor llega de muchas formas. A veces es una pérdida evidente, otras, una decepción sutil. A veces es una traición inesperada, otras, un cansancio acumulado que un día se vuelve insoportable.
También puede ser un duelo interno, el fin de una versión de ti que ya no puede continuar. Cualquiera que sea su origen, el dolor tiene una cualidad innegociable, exige presencia. No se deja esquivar por mucho tiempo. Cuando lo ignoras, se esconde, cuando lo miras, se expresa, cuando lo honras, se transforma. Transformar el dolor no significa romantizarlo ni idealizarlo. El sufrimiento no es un requisito para crecer, pero cuando llega, porque la vida inevitablemente trae momentos difíciles, tienes la opción de quedarte atrapado en él o permitirte aprender algo de lo que estás viviendo. La alquimia emocional ocurre cuando decides sentir sin destruirte, reflexionar sin castigarte, procesar sin estancarte. Es un proceso artesanal, no un salto inmediato. Y requiere más valor sostenerte en tu dolor que huir de él. Lo que más dificulta esta transformación es la expectativa de que deberías estar bien rápido. Vivimos rodeados de discursos que exigen resolución inmediata, sanar en 10 pasos, superar en 3 semanas, olvidar con fuerza de voluntad. Pero las emociones no funcionan así. El cuerpo no funciona así. El alma mucho menos. El dolor necesita tiempo, espacio, silencio, respiración. Necesita ser escuchado antes de ser tocado. Cuando te presionas para sanar, te lastimas aún más, porque conviertes tu proceso en un examen que crees estar reprobando. Cada dolor trae consigo una historia. Una enseñanza que no siempre se revela al inicio. A veces la lección es reconocer que mereces mejor de lo que aceptaste. A veces es darte cuenta de que estabas sosteniendo demasiado. A veces es enfrentar una verdad incómoda acerca de ti mismo. A veces es dejar de idealizar lo que ya no existía. Y a veces, la lección es simplemente aprender a tratarte con más ternura. No todo dolor tiene un mensaje grandioso. Algunos solo quieren recordarte que eres humano. Sentir es una forma de respeto propio. Permitirte llorar, enojarte, temblar, quedarte en silencio, pedir ayuda. Reconocer que no sabes qué hacer. Todo eso es parte de la alquimia. El dolor se vuelve sabio cuando lo atraviesas con conciencia, no cuando lo reprimes. Cuando dejas que tu cuerpo hable. Cuando dejas de decirte no debería sentir esto y comienzas a preguntarte qué parte de mí necesita ser sostenida. El acompañamiento propio es una medicina más poderosa de lo que imaginamos. La alquimia del dolor también implica entender de dónde viene tu herida. Quizás no es solo el evento actual, sino algo antiguo que se reactivó. Una falta de amor que nunca se atendió. Un abandono que dejaste oculto. Una carencia afectiva que te enseñó a merecer menos. Cuando reconoces la raíz, puedes dejar de culparte por sentir tan intensamente. Tus reacciones no son exageraciones, son historias no escuchadas. Y al entenderlas, comienzas a ver tu dolor con más compasión y menos vergüenza. Pero la transformación no es solo introspectiva. También implica acción. Tal vez necesitas poner límites que nunca pusiste. Tal vez necesitas cerrar un ciclo que prolongaste por miedo. Tal vez necesitas decir la verdad que te asusta. Tal vez necesitas descansar después de años de sobreexigencia. Tal vez necesitas dejar de intentar salvar a quienes no quieren salvarse. El dolor te señala donde hay algo que cambiar, aunque tú mismo intentes ignorarlo. A medida que te permites este proceso, sucede algo sutil, empiezas a respirar diferente. Tu cuerpo afloja un poco. Tu mente se expande un poco. Tu corazón se siente menos apretado. Nada mágico, pero sí profundamente humano. La sabiduría no llega como una revelación repentina, sino como una claridad suave que se va acumulando. Empiezas a entender tus patrones, tus límites, tus necesidades. Empiezas a reconocer tu fuerza en lugares donde antes solo veías fragilidad. Y entonces, un día cualquiera, sin darte cuenta, notas que algo en ti cambió. Que ya no duele igual. Que ya no te rompes al recordar. Que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la madurez. Esa es la señal inequívoca de la alquimia, el dolor ya no dicta tu vida. Se convierte en un recuerdo que no te domina, en una historia que puedes contar sin temblar, en una lección que puedes honrar sin resentimiento. La alquimia del dolor no borra la herida, la vuelve más humana. La vuelve parte de tu camino, no tu destino.
Y cuanto más aprendes a transformar lo que te hirió, menos miedo te da la vida. Sabes que, aunque vuelvas a caer, tienes dentro de ti la capacidad de levantarte con más claridad, más suavidad y más verdad. Porque al final, el dolor no te rompe, te reordena. Y en ese reordenamiento te encuentras a ti mismo de una manera que jamás imaginaste. Capítulo 12. Espacio para lo nuevo. Crear claridad, calma y dirección. Apertura es esa sensación que aparece cuando, por fin, te das permiso de dejar atrás lo que ya no encaja y comienzas a crear un lugar interior donde lo nuevo puede llegar sin tropezar con los restos de lo antiguo. No es un acto grandioso ni un cambio drástico de un día para otro, es más bien una decisión suave pero firme de despejar el alma, como quien abre una ventana después de mucho tiempo y permite que entre aire fresco. Crear espacio para lo nuevo no es solo cuestión de soltar, sino también de ordenar, de limpiar, de elegir qué permanece y qué debe irse para que tu energía pueda fluir sin obstáculos. La claridad no surge cuando tu vida está perfectamente organizada, sino cuando te atreves a mirar de frente lo que ya no funciona. A veces, creas espacio de manera involuntaria, una relación termina, un proyecto se cierra, un camino se desvanece. Y aunque en un inicio duela, ese vacío que queda después es fértil. El problema es que solemos llenarlo demasiado rápido, ya sea por miedo a sentir el hueco, por ansiedad ante la incertidumbre o por la necesidad de recuperar una ilusión de estabilidad. Pero el vacío es necesario, en él se gesta el renacimiento. Si lo ocupas de inmediato, no permites que lo nuevo encuentre su auténtica forma. Crear espacio para lo nuevo implica aceptar que no puedes avanzar mientras sigas aferrado a viejas narrativas. Esas historias que repites sobre quién crees ser, quién fuiste, qué mereces o qué no mereces. Narrativas que quizás funcionaron en otra etapa de tu vida, pero que ahora solo entorpecen tu crecimiento. El pasado puede darte identidad, sí, pero también puede convertirse en una prisión. Y cada vez que eliges actualizar tu narrativa interna, estás ampliando el lugar donde lo nuevo puede echar raíces. La calma, por otro lado, no se busca afuera, se construye adentro. Y, paradójicamente, la calma requiere espacio. No puedes descansar en un terreno saturado de preocupaciones, tareas innecesarias, vínculos que exigen demasiado o pensamientos que giran sin dirección. La mente necesita pausas para aclarar lo esencial. El cuerpo necesita treguas para soltar la tensión acumulada. El alma necesita silencio para escucharse. Cuando comienzas a reducir el ruido interno, la calma deja de ser una aspiración abstracta y empieza a convertirse en un estado posible, alcanzable, cotidiano. Una de las formas más profundas de crear espacio interno es aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita. Lo importante susurra. Y, sin embargo, lo urgente no siempre merece tu energía. Hay compromisos que puedes dejar de asumir, conversaciones que puedes postergar, demandas que puedes rechazar. Decidir conscientemente dónde pones tu atención modifica la manera en que tu energía circula. Cada no que dices a lo innecesario es un sí que le das a tu claridad. Crear espacio también implica dejar de cargar con la responsabilidad emocional de otros. Cuando te sueltas de ese hábito, recuperas una parte enorme de tu energía. No estás aquí para salvar, para corregir, para sostener todo. Estás aquí para estar presente contigo mismo y con los demás desde un lugar equilibrado. Y ese equilibrio solo es posible cuando reconoces que no puedes llenar todos los vacíos ajenos mientras descuidas los tuyos. La dirección surge de manera natural cuando hay espacio. No necesitas forzarla, no necesitas diseñarla con precisión milimétrica. Cuando despejas lo viejo, la vida comienza a mostrarte caminos que antes no podías ver. La intuición se vuelve más nítida, las decisiones se vuelven más ligeras, el miedo se vuelve menos decisivo. La dirección no es una brújula externa, sino una voz interna que siempre estuvo ahí, pero que no podías escuchar por tanto ruido. Cuando te das permiso de parar, respirar y sentir, esa voz vuelve a despertar. No se puede crear espacio nuevo en una vida llena de saturación emocional. Tampoco se puede crear espacio cuando te empeñas en sostener vínculos caducos, hábitos que se volvieron jaulas o pensamientos que te lastiman. Hacer espacio requiere valentía, la valentía de elegirte, de priorizarte, de poner límites, de decir esto ya no.
A veces incluso requiere aceptar que parte de tu identidad se construyó sobre pilares que ya no deseas mantener. Parte de abrirte a lo nuevo es también permitirte no saber qué viene después. La incertidumbre no es un enemigo, es un portal. Muchas veces, lo que buscas no aparece hasta que te atreves a quedarte sin lo conocido. Ese momento en el que nada está definido es incómodo, pero también sagrado. Es el punto exacto donde la vida empieza a reconfigurarse. Resistir ese vacío prolonga el sufrimiento, aceptarlo abre posibilidades. El espacio interno no se mantiene solo, es una práctica diaria. Cada vez que eliges descansar, crear, respirar, ordenar tus pensamientos, soltar una preocupación innecesaria o poner un límite saludable, estás preservando ese espacio. No se trata de perfección, sino de constancia. La vida seguirá trayendo caos, desafíos y ruido, pero tú puedes decidir no dejar que todo entre a tu interior sin filtro. Puedes aprender a guardar solo lo que te nutre. Lo nuevo llega a quienes hacen espacio, no por suerte, sino por coherencia. Llega cuando la vida percibe que estás listo para recibir sin aferrarte, sin repetir patrones, sin sabotearte. Llega cuando tu alma respira con más amplitud, cuando tu energía deja de estar atrapada en lo viejo, cuando decides que mereces paz. Crear espacio, en última instancia, es un acto de amor propio. Un amor que prepara el terreno para que florezca lo que siempre estuvo destinado a encontrarte. Capítulo 13. Soltar a las personas sin dejar de amar. Umbrales son esos puntos casi invisibles donde una relación cambia, a veces de manera suave y otras de manera abrupta. Son los lugares donde una etapa termina sin que nadie lo anuncie, donde el vínculo se transforma sin pedir permiso, donde descubres que seguir aferrándote duele más que aceptar la verdad que se despliega delante de ti. Hablar de soltar a las personas sin dejar de amar es entrar en uno de los aprendizajes más profundos y, a la vez, más incómodos de la vida emocional. Porque no se trata de arrancar sentimientos, ni de negar el cariño, ni de actuar con frialdad. Se trata de reconocer que el amor no siempre coincide con el camino, y que insistir en una forma que ya no funciona termina dañando lo que alguna vez fue verdadero. Soltar a alguien no implica borrarlo. Tampoco exige despedirte del amor que sentiste. Soltar es permitir que la relación tome la forma que realmente necesita, aunque no sea la que tú imaginaste. Es liberar a la otra persona de las expectativas que ya no puede cumplir y liberarte a ti del esfuerzo de sostener algo que se está desmoronando por dentro. A veces el vínculo cambia porque uno crece más rápido, o porque ambos toman direcciones distintas, o porque las heridas se acumulan hasta volver imposible la comunicación. Otras veces cambia por razones que no puedes explicar, solo sentir. Y en ese terreno incierto, aferrarte solo prolonga el sufrimiento. Uno de los mayores desafíos al soltar a alguien es la confusión emocional que genera. La mente insiste en que, si todavía sientes amor, entonces no deberías alejarte. Confunde amar con quedarse. Pero el corazón sabe otra cosa, sabe que hay amores que no tienen futuro, relaciones que se estancan, personas que no pueden acompañarte en tu proceso actual. Amar no garantiza compatibilidad, ni reciprocidad, ni equilibrio. Y es precisamente ahí donde se vuelve necesario el acto maduro de soltar sin apagar el cariño. A veces soltar significa aceptar que la otra persona no puede darte lo que necesitas, no porque no quiera, sino porque no sabe, no puede o no le corresponde dártelo. Otras veces significa admitir que tú tampoco puedes ofrecer lo que esa persona espera. Esta honestidad es dolorosa, pero es una forma de respeto. Permanecer en una relación que dejó de ser sana, por miedo, costumbre o culpa, solo genera resentimiento. Soltar es un acto de valentía emocional, porque requiere poner la verdad por encima del deseo. Soltar también implica renunciar al intento constante de corregir, salvar o cambiar al otro. Es dejar de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Cada persona tiene su propio ritmo, sus heridas, su historia. Cuando intentas moldear a alguien para que encaje contigo, terminas traicionándote y traicionándolo. Amar desde la libertad es permitir que el otro sea quien es, incluso si eso significa que sus elecciones lo alejan de ti. Y, aunque duela, es un acto de amor más profundo que aferrarse desde el miedo. En muchas ocasiones, la dificultad no está en soltar a la persona, sino en soltar lo que representaba, la idea de un futuro compartido, el papel que ocupaba en tu vida,
la sensación de pertenencia, la identidad que construiste en torno a ese vínculo. A veces te aferras no al amor real, sino al imaginario que tejiste. Y parte del proceso consiste en desmontar esas fantasías con compasión, entendiendo que fueron necesarias en su momento, pero que ya no pueden sostenerse sin lastimar. El amor no desaparece de inmediato. Puede quedarse por un tiempo, acompañarte, visitarte en recuerdos, manifestarse en silencio. Y eso no significa que estés fallando en soltar. Significa que tu corazón necesita tiempo para reorganizarse. Soltar no requiere olvidar. Requiere aceptar que el vínculo cambió de forma. Puedes seguir queriendo a alguien desde un lugar distinto, menos posesivo, menos aferrado, más sereno. Puedes honrar lo vivido sin seguir atado a lo que ya no existe. Lo que hace más difícil este acto es el miedo a la soledad, a ese espacio vacío que aparece cuando la persona ya no está presente de la manera en que solía estar. Pero ese vacío es un espacio fértil. No es un castigo, sino un territorio donde puedes reencontrarte contigo mismo. La soledad que llega después de soltar no es ausencia, es transición. Y en ella puedes descubrir fuerzas internas que antes delegabas en otro. Soltar tampoco significa cerrar la puerta con enojo. Puedes soltar agradeciendo. Agradecer no para idealizar ni justificar, sino para reconocer que esa persona fue parte de tu camino. El agradecimiento suaviza la ruptura interna, te permite aceptar la historia completa, no solo su final. Ser agradecido no significa que todo haya sido perfecto, significa que eliges quedarte con la verdad sin convertir el dolor en rencor. Soltar con amor requiere honestidad emocional, contigo y con la otra persona. Requiere decir la verdad aunque tiemble la voz. Requiere preferir la paz interna sobre la longevidad artificial del vínculo. Y, sobre todo, requiere confianza, confianza en que no necesitas retener a nadie para merecer cariño, confianza en que nuevos vínculos llegarán cuando estés listo, confianza en que la vida siempre abre caminos después de cada cierre. Lo más hermoso de soltar a una persona sin dejar de amar es que el amor se depura. Deja de ser un ancla y se vuelve memoria. Deja de ser ansiedad y se convierte en calma. Deja de ser demanda y se transforma en gratitud. Es un amor que no asfixia ni reclama, un amor que no exige retorno. Es amor que reconoce su tiempo y su final. Amor que crece en ti, no en la permanencia del otro. Y un día, sin que puedas señalar el momento exacto, notas que ya no pesa. Que la memoria no duele. Que el cariño sigue ahí, pero no aprieta. Ese es el verdadero acto de soltar, permitirte sentir sin quedarte atrapado, permitirte amar sin retener. Porque lo que se suelta con conciencia no desaparece, se transforma. Y en esa transformación encuentras una libertad que antes no sabías que existía. Capítulo 14. La mente que suelta, hábitos internos para no aferrarte otra vez. Vigilia es el estado en el que vivimos cuando la mente no sabe soltar, siempre alerta, siempre anticipando, siempre revisando escenarios que no han ocurrido y repitiendo historias que ya pasaron. Es como si una parte de ti permaneciera despierta incluso cuando tu cuerpo duerme, acumulando pensamientos que pesan más que cualquier carga física. La mente que se aferra lo hace porque teme perder control, teme equivocarse, teme volver a sentir dolor. Pero esa vigilancia constante te desgasta, consume tu energía y nubla tu claridad interior. Aprender a soltar desde la mente no significa apagarla, sino enseñarla a descansar, a confiar, a observar sin enredarse. La mente tiende a aferrarse a lo que conoce, incluso si lo conocido duele. Prefiere la certeza de un pensamiento repetitivo antes que la apertura de lo incierto. Así, crea hábitos mentales que te mantienen atrapado en ciclos, rumiar lo que salió mal, anticipar problemas inexistentes, imaginar conversaciones hipotéticas, reconstruir el pasado buscando culpables, aferrarte a la necesidad de tener razón, comparar tu camino con el de otros. Cada uno de estos hábitos puede parecer inofensivo a corto plazo, pero a largo plazo erosionan la confianza que tienes en ti mismo y en la vida. Soltar en la mente comienza por darte cuenta de que no todos tus pensamientos son verdad. Muchos son narraciones antiguas, reflejos emocionales, conclusiones precipitadas, herencias familiares, interpretaciones hechas desde el miedo o desde la fatiga. La mente crea historias para darle sentido a lo que duele,
pero esas historias no siempre son justas ni precisas. Aprender a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos es un acto de madurez emocional. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con conciencia. Preguntarte, ¿esto es real o es una interpretación? ¿Me sirve pensar así o me encadena más? Uno de los hábitos más nocivos de la mente que no suelta es la rumiación. Ese dar vueltas infinitas a un mismo tema, como si al repetirlo fuera a resolverse mágicamente. La rumiación es una fuga de energía tremenda. Te hunde en una especie de pantano emocional donde cada pensamiento te hunde un poco más. La salida no es empujar los pensamientos hacia afuera con fuerza, sino interrumpir el ciclo con presencia. Cuando te des cuenta de que estás atrapado en ese bucle, respira profundo, enróllate en el cuerpo, vuelve a la sensación física. El cuerpo está siempre en el presente, la mente, no. Otra tendencia común es la necesidad de control. La mente cree que, si analiza lo suficiente, si planea lo suficiente, si anticipa lo suficiente, podrá evitar el dolor. Pero el control absoluto es una ilusión cruel. Cuanto más intentas controlarlo todo, más miedo sientes, porque empiezas a imaginar infinitos escenarios que podrían salir mal. Soltar el control no es irresponsabilidad, es sabiduría. Significa aceptar que no puedes prever cada resultado y que tu fuerza no proviene del control, sino de tu capacidad de adaptarte. La comparación es otra trampa que tensa la mente. Te roba paz, te roba claridad, te desconecta de tu propio camino. Cuando comparas, pierdes tu centro. Empiezas a creer que deberías estar donde otro está, avanzar como otro avanza, sentir como otro siente. Pero cada historia es distinta, cada proceso tiene su ritmo. Compararte es olvido, olvido de quién eres y hacia dónde vas. La mente aprende a soltar cuando entiendes que la única referencia real es tu propia evolución. También está el hábito de juzgar. Juzgar tu pasado, tus decisiones, tus emociones. Juzgar a otros, a veces para sentirte protegido, a veces para no mirar tu propio dolor. El juicio constante endurece. Te impide soltar porque te obliga a sostener una postura rígida. La compasión, en cambio, suaviza. Permite que la mente afloje su tensión interna. Cuando empiezas a mirarte con más ternura, tus pensamientos también se vuelven más amables, más flexibles, más humanos. La mente que suelta aprende a usar el silencio como herramienta. No el silencio incómodo que intenta llenar con ruido, sino el silencio consciente, ese espacio donde respiras, pausas, escuchas. En el silencio descubres que muchos pensamientos eran solo ecos del cansancio. Reduces la velocidad interna y, de pronto, la claridad aparece. No porque la fuerces, sino porque la permites. El silencio es la medicina natural de una mente saturada. Otro hábito transformador es aprender a hacer pausas pequeñas a lo largo del día. Detenerte aunque sea unos segundos, cerrar los ojos, sentir tus manos, relajar los hombros, volver al presente. Estas pausas entrenan a la mente a no correr sin rumbo. Le enseñan que no necesita resolverlo todo de inmediato. Le recuerdan que hay un cuerpo que la acompaña, que hay un ritmo más lento disponible, que no todo es urgencia. Soltar desde la mente también implica permitirte no tener todas las respuestas. La incertidumbre no es fracaso, es parte del camino. A veces la claridad llega cuando dejas de perseguirla compulsivamente. A veces la solución aparece cuando aceptas que, por ahora, no sabes. La mente puede aprender a confiar en los procesos sin exigir explicaciones inmediatas. Esa confianza es una forma de libertad interna. Finalmente, la mente suelta cuando encuentra seguridad en tu propia presencia. Cuando sabe que no vas a abandonarte, que no vas a castigarte, que no vas a reprimir tus emociones. Cuando entiende que no necesita anticipar tragedias porque tú puedes sostenerte. La mente confía cuando tú confías en ti. Y esa confianza, cultivada día tras día, convierte al pensamiento en aliado, no en tirano. Una mente que suelta no es una mente vacía, sino una mente libre. Libre de exigencias innecesarias, de historias que no sirven, de miedos heredados, de expectativas ajenas. Libre para estar aquí. Libre para ser. Y cuando alcanzas ese estado,
incluso por momentos breves, empiezas a vivir con una ligereza que antes parecía imposible. Porque nada pesa tanto como un pensamiento que no quiere soltarte, y nada libera tanto como aprender a soltarlo tú. Capítulo 15. Cierres que honran, rituales y prácticas para despedirse. Umbralía es el territorio emocional donde se encuentran el final y el comienzo, ese espacio delicado en el que sabes que una etapa terminó, pero aún no das el paso hacia lo nuevo. Es una zona liminal, suspendida, donde conviven la nostalgia, la claridad, la tristeza y, a veces, una extraña sensación de alivio. Aprender a cerrar ciclos con conciencia no es un acto automático ni una fórmula repetible, es un gesto íntimo de respeto hacia tu propia historia. Los cierres que honran no son despedidas abruptas, sino movimientos que reconocen lo vivido, agradecen lo aprendido y permiten soltar lo que ya no puede crecer contigo. El problema es que solemos temerle a los finales. Creemos que cerrar significa perder para siempre, borrar, desaparecer. Y entonces evitamos despedirnos, prolongamos lo insostenible, ignoramos señales, mantenemos vínculos o etapas que ya cumplieron su función. Pero negar un final no lo detiene, solo lo vuelve más doloroso. Un cierre bien hecho, en cambio, da paz. Te devuelve tu energía. Te permite moverte hacia adelante sin cargar el peso de lo inconcluso. Los cierres pendientes son como puertas entreabiertas. Las miras de reojo, las empujas un poco, pero nunca las cierras del todo. Y esa ambigüedad consume energía emocional. Puede tratarse de una relación que no terminó del todo, una oportunidad que nunca decidiste abandonar, una conversación que evadiste, un duelo que no completaste, un proyecto que dejaste suspendido, una versión antigua de ti que sigues intentando sostener. Cada pendiente ocupa un lugar interno que podría estar destinado a algo más vivo, más presente. Cerrar con honra implica verte a ti mismo con sinceridad. Preguntarte qué necesita terminar, que no puede continuar, que ya no te representa. Requiere reconocer sin dramatismo que lo que fue importante ya no lo es en la misma forma. Que algo cambió. Que tú cambiaste. Y que negar esa transformación solo retrasa la evolución natural de tu camino. Uno de los gestos más profundos para cerrar un ciclo es permitirte sentir la tristeza que trae consigo. No la tristeza exagerada, sino la tristeza auténtica, esa que surge cuando te despides de algo que te acompañó por un tiempo. La tristeza no es señal de debilidad, es señal de vínculo. Si no te doliera, significaría que nada significó. Honrar esa tristeza es permitir que tu corazón procese la pérdida sin quedarse atrapado en ella. Los rituales pueden ayudarte a dar forma a lo intangible. Un ritual no es magia, sino atención plena. Es darle estructura al cierre, permitirle ser visto. Puede ser escribir una carta que no enviarás, caminar solo para despedirte de una etapa, quemar viejos papeles que ya no representan quién eres, ordenar un espacio físico que simbolice tu cambio interno, agradecer en voz baja, llorar conscientemente, respirar frente a una puerta que ya no cruzarás. Cualquier gesto que tenga intención puede convertirse en ritual. Lo importante es la conciencia con la que lo haces. Cuando cierras un ciclo desde el corazón, no borras lo vivido, lo integras. Te permites decir, esto existió, esto me formó, esto me dolió, esto me enseñó, esto terminó. Ese acto de reconocimiento es una línea final escrita con respeto, no con rencor. Y desde ese respeto, el cierre se convierte en un puente hacia tu propia expansión. Algunas relaciones o etapas se desvanecen lentamente, casi sin ruido, como una marea que se retira. En esos casos, cerrar implica aceptar la ausencia, no buscar explicaciones donde no las hay, y permitir que el silencio finalice lo que las palabras no pudieron. El silencio, cuando se honra, también sana. Crear espacio para nuevos comienzos exige cerrar con cuidado. Un cierre descuidado deja astillas emocionales que te acompañan durante años. Un cierre consciente deja semillas. No importa cuántas veces te hayas equivocado antes, puedes aprender a despedirte de manera más madura, más tranquila, más humana. Lo más liberador de cerrar ciclos con honra es que recuperas tu energía. Dejas de invertir fuerza emocional en lo que ya no existe. Te sientes más liviano, más presente, más disponible para la vida que te espera.
El pasado deja de ser una habitación que visitas demasiado y se convierte en un paisaje al que puedes mirar sin quedarte atrapado. Umbralía, entonces, no es un final absoluto, sino una transición sagrada. Un lugar donde honras lo que fue, sueltas lo que pesa y preparas tu interior para recibir lo que está por llegar. Porque cuando cierras con amor, lo nuevo no solo tiene espacio para entrar, tiene permiso para florecer. Capítulo 16. El renacer energético, recuperar la fuerza, el propósito y la voz propia. Aurora es la sensación que aparece cuando, después de un largo periodo de oscuridad emocional o agotamiento profundo, algo dentro de ti empieza a despertar con una luz tenue pero insistente. No es un resplandor inmediato ni una transformación explosiva. Es más bien un brillo delicado que anuncia que el renacer ya comenzó, aunque tú todavía estés aprendiendo a confiar en él. Recuperar tu energía no es un acto repentino, es un regreso progresivo hacia ti mismo, un reconocimiento suave de que tu fuerza no se perdió, sino que estuvo resguardada mientras atravesabas lo que necesitabas atravesar. Durante mucho tiempo, quizás viviste desconectado de tu vitalidad. Tal vez cargaste demasiado, tal vez intentaste sostener a otros mientras te descuidabas, tal vez te quedaste atrapado en relaciones o rutinas que apagaban tu esencia. También es posible que hayas vivido un duelo, un fracaso, un cambio drástico o simplemente un desgaste acumulado que te dejó sin claridad, sin entusiasmo, sin dirección. Cuando la energía cae, la vida se ve gris, pequeña, pesada. Y sin embargo, incluso en ese estado, tu interior sigue buscando maneras de regenerarse. Renacer energéticamente no significa volver a la versión de ti que fuiste antes del cansancio. Esa versión ya cumplió su ciclo. Significa permitir que surja una nueva forma de estar en el mundo, más auténtica, más consciente, más alineada con tu verdad actual. Muchas veces, la caída energética es la antesala de un cambio importante. El cuerpo, la mente y el alma se detienen no para castigarte, sino para obligarte a reorganizar tu vida en coherencia. El agotamiento profundo suele ser un mensaje claro, algo dentro de ti necesita transformarse. La fuerza interna no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto te escuchas. Para renacer, necesitas detener la maquinaria que te ha llevado al límite. Necesitas honrar tu cansancio. Necesitas admitir que no puedes seguir